No tenemos información. Esas 3 palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo de este martes 13 de mayo de 2026 son la respuesta oficial del Gobierno de México a la pregunta más importante que la seguridad del país tiene sobre la mesa en este momento. Si los chapitos del cártel de Sinaloa llevan aproximadamente un año negociando su entrega con las autoridades de los Estados Unidos. La pregunta llegó a la Mañanera después de que Los Angeles Times publicó un reporte señalando que abogados vinculados con Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán habrían sostenido conversaciones con autoridades estadounidenses relacionadas con una eventual entrega o negociación judicial. La respuesta de Sheinbaum fue directa y escueta. El gobierno de México no tiene información sobre esas negociaciones. No las confirmó, no las desmintió, dijo que no sabe. Para dimensionar lo que esa respuesta significa, hay que entender el contexto en el que fue formulada. Sheinbaum dijo, no tenemos información sobre las negociaciones de los chapitos con los Estados Unidos el mismo día en que Infobae publicó la investigación más detallada disponible sobre cómo los chapitos fabricaron la elección que puso a Rocha Moya en el poder en Sinaloa en 2021, con secuestros, urnas robadas y policía con órdenes de no intervenir. El mismo día en que el colectivo Narcopolíticos, integrado por las organizaciones Defensorx, Pie de Nota y el periodista Óscar Valderas, tiene activa una denuncia ante la FGR contra Rocha Moya y 55 políticos de Morena por presuntamente recibir apoyo del narcotráfico. Y a menos de 2 semanas de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó los cargos contra Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa en el expediente S-923-CR-180 del Distrito Sur de Nueva York. En ese contexto, no tenemos información no es solo una frase de conferencia de prensa. Es la posición oficial de un gobierno que enfrenta la crisis bilateral más grave con los Estados Unidos en décadas y que elige responder con 3 palabras que dicen menos de lo que callan. El reporte de Los Angeles Times que provocó la pregunta en la Mañanera tiene una dimensión que Sheinbaum no abordó y que este análisis tiene que desarrollar. Si los chapitos llevan un año negociando su entrega con los Estados Unidos, esas negociaciones habrían comenzado aproximadamente en mayo de 2025, un año antes de la publicación del reporte. Esa fecha coincide con el periodo posterior a la captura de El Mayo Zambada en julio de 2024 y con el inicio de la guerra interna del cártel de Sinaloa que produjo la crisis de violencia en Culiacán que el propio gobierno de Sheinbaum tuvo que enfrentar en los primeros meses de su administración. Si los chapitos comenzaron a negociar después de la caída de El Mayo, la lógica es la de la supervivencia. Con El Mayo capturado, con la guerra interna del cártel activa y con la presión de la DEA y del DOJ sobre la facción de los chapitos, negociar una entrega controlada puede haber parecido una opción preferible a esperar la captura en las condiciones que el Estado mexicano o los propios rivales dentro del cártel podrían imponer. Sheinbaum añadió en su respuesta que el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa debe analizarse desde el conflicto interno del grupo criminal, tras la captura y traslado de El Mayo Zambada a territorio estadounidense, un proceso que nunca quedó claro cómo se realizó. Esa frase que nunca quedó claro cómo se realizó es la posición que el gobierno mexicano ha mantenido desde julio de 2024 sobre la captura de El Mayo, que fue una operación que ocurrió sin el conocimiento ni la autorización del gobierno mexicano, que El Mayo describió como un engaño y una emboscada de Joaquín Guzmán López, y que abrió una crisis diplomática que todavía no está resuelta. Que Sheinbaum use esa referencia en la misma respuesta donde dice: no tener información sobre las negociaciones de los chapitos es una señal de que el gobierno sigue procesando la captura de El Mayo como un agravio a la soberanía mexicana y que lee cualquier negociación directa entre los chapitos y los Estados Unidos en el mismo marco, como un acto que ocurre al margen del gobierno mexicano y que el gobierno no tiene ni la información ni el control para gestionar. La posición de Sheinbaum de que su administración no contempla pactos ni negociaciones con organizaciones criminales es la posición correcta en términos de principios de Estado. Pero esa posición tiene un límite práctico que el reporte de Los Angeles Times pone en evidencia. Si los chapitos están negociando directamente con los Estados Unidos, la negociación ya está ocurriendo independientemente de la posición del gobierno mexicano. Y si esa negociación produce una entrega, ya sea voluntaria o coordinada, México va a recibir la noticia de la misma manera que recibió la noticia de la captura de El Mayo, como un hecho consumado que ocurrió sin su participación y que tiene consecuencias sobre su territorio. La acusación formal del DOJ contra Rocha Moya y los 9 funcionarios de Sinaloa en el expediente S-923-RMO-180 está directamente vinculada con los chapitos, porque el caso original de ese expediente es el caso contra Iván Archibaldo, Ovidio y los demás hijos del Chapo.
Incorporar a Rocha Moya y a sus funcionarios al mismo expediente dice que el DOJ ve la relación entre el gobernador y los chapitos como parte de la misma empresa criminal. El cártel que traficaba droga y el gobernador que facilitaba ese tráfico son codefendientes en el mismo caso. Si los chapitos negocian su entrega como parte de ese mismo expediente, la información que proporcionen a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York va a incluir todo lo que saben sobre Rocha Moya, sobre los 9 funcionarios y sobre la elección de 2021 que la investigación de Infobae documentó hoy con los testimonios de las candidatas secuestradas y las urnas robadas. Esa posibilidad que los chapitos entregados a los Estados Unidos testifiquen contra Rocha Moya y contra los demás funcionarios del expediente es la que convierte el "no tenemos información" de Sheinbaum en algo más que una frase de conferencia de prensa. Es la posición de un gobierno que puede estar a semanas o meses de enfrentar una situación en la que los líderes del cártel de Sinaloa estén en una corte de Nueva York declarando con nombres, fechas y detalles cómo el gobierno de Sinaloa fue capturado con su participación directa. Si eso ocurre, el "no tenemos información" va a ser recordado como la frase que el gobierno usó cuando todavía podía elegir entre actuar y esperar. Eligió esperar. La tensión bilateral entre México y los Estados Unidos que el caso Rocha Moya produjo tiene en esta semana de mayo de 2026 una acumulación de frentes que no tiene precedente en la relación entre los dos países en las últimas décadas. Primer frente: la acusación del DOJ contra Rocha Moya y los 9 funcionarios de Sinaloa con solicitud de detención provisional y extradición. Segundo frente: la operación de agentes de la CIA en Chihuahua que el gobierno mexicano denunció como violación de la soberanía nacional. Tercer frente: la amenaza de Trump de que si México no actúa contra el narcotráfico, lo hará Estados Unidos. Cuarto frente: la revisión de la red consular mexicana que CBS News reportó con la posibilidad de cierre de algunos de los 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense. Quinto frente: el reporte de Los Angeles Times sobre las negociaciones de los chapitos. Y sexto frente: la denuncia del colectivo Narcopolíticos ante la FGR contra Rocha Moya y 55 políticos de Morena. 6 frentes simultáneos, cada uno con su propia dinámica, su propio calendario y sus propias consecuencias. Y la presidenta de México respondiendo con "no tenemos información" al quinto de esos 6 frentes, mientras el primero tiene una acusación formal ya presentada, el segundo tiene una denuncia diplomática ya formulada, el tercero tiene declaraciones públicas de Trump ya registradas, el cuarto tiene una revisión consular ya iniciada y el sexto tiene una denuncia ante la FGR ya activa. Esa acumulación de presiones es la que David Saucedo describió la semana pasada cuando dijo que los norteamericanos están cambiando el viejo esquema de intercambio de situaciones políticas a cambio de ventajas comerciales y que ahora sí van en contra del régimen político mexicano. García Harfuch, que es el coordinador de seguridad del gobierno federal y el hombre que ha ejecutado las capturas del Jardinero, del Metro 9 y los operativos contra las redes del crimen organizado que este canal ha documentado en las últimas 6 semanas, confirmó en la mañanera del lunes que Rocha Moya permanece en Sinaloa. Esa confirmación que Sheinbaum repitió responde a los rumores de que el gobernador con licencia podría haber huido del estado después de las acusaciones del DOJ. Que Harfuch confirme que Rocha Moya está en Sinaloa dice 2 cosas: que el gobierno sabe dónde está Rocha Moya y que Rocha Moya no ha sido detenido a pesar de la solicitud de detención provisional que los Estados Unidos presentaron. La brecha entre saber dónde está y no detenerlo es la brecha que los Estados Unidos interpretan como falta de voluntad y que el gobierno mexicano presenta como respeto al debido proceso. Sheinbaum fue preguntada directamente si ve el riesgo de que los Estados Unidos extraigan a Rocha Moya de la misma forma que extrajeron a El Mayo Zambada. Su respuesta fue categórica: no, no creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir. Además, no creemos que vaya a ocurrir. La repetición de la negativa en 3 formulaciones diferentes dice que la pregunta la incomodó y que la posibilidad que los periodistas plantearon, un operativo estadounidense en territorio mexicano para sacar a un gobernador acusado de narcotráfico, es una posibilidad que el gobierno tiene que negar enfáticamente porque si no la niega, la interpretación es que la acepta como escenario posible. Y aceptar como posible que los Estados Unidos saquen a un gobernador mexicano de su estado es aceptar que la soberanía mexicana tiene límites que la administración Trump puede cruzar cuando considere que México no está actuando con la velocidad que Washington exige. El colectivo Narcopolíticos que presentó la denuncia ante la FGR contra Rocha Moya y 55 políticos de Morena añade una presión interna a la ecuación que hasta ahora era principalmente bilateral.
Esa denuncia, que incluye a los 10 funcionarios señalados por los Estados Unidos más 45 nombres adicionales, dice que la sociedad civil mexicana no está esperando a que el DOJ resuelva el caso desde Nueva York. Está actuando desde México con los instrumentos legales disponibles para exigir que la FGR investigue lo que los Estados Unidos ya acusaron formalmente, que los denunciantes sean periodistas y organizaciones de derechos humanos y no partidos de oposición. Dice que la denuncia no es solo una maniobra política. Es una demanda de justicia de actores de la sociedad civil que llevan años documentando la relación entre el narcotráfico y el poder político en México. No tenemos información. Esa es la posición del gobierno de México el 13 de mayo de 2026 ante la posibilidad de que los líderes de los Chapitos estén negociando su entrega con los Estados Unidos. El mismo gobierno que tiene en sus manos la acusación del DOJ contra Rocha Moya, con los detalles de cómo los Chapitos fabricaron la elección de Sinaloa de 2021. El mismo gobierno cuyo coordinador de seguridad confirma que Rocha Moya está en Sinaloa sin detenerlo. El mismo gobierno que reunió a todo su gabinete en Palacio Nacional la semana pasada, en medio de lo que Sheinbaum califica de propaganda y desinformación, pero que el expediente S923 EQRM 180 del Distrito Sur de Nueva York califica de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. No tenemos información. 3 palabras que en la conferencia de prensa de esta mañana duraron segundos, y que en la historia de la relación entre México y los Estados Unidos en materia de narcotráfico pueden ser recordadas como las 3 palabras que el gobierno mexicano pronunció cuando todavía podía elegir entre saber y no saber, entre actuar y esperar, entre liderar la respuesta a la mayor crisis de captura institucional del crimen organizado que el país ha documentado, o dejar que esa respuesta la lidere un fiscal en Nueva York que no tiene que ganar elecciones en México, pero que tiene los expedientes que el sistema de justicia mexicano no produjo en 5 años. Sinaloa es apenas el principio, dijo Saucedo. No tenemos información, dijo Sheinbaum. Y los dos tienen razón. Sinaloa es apenas el principio, y el gobierno de México no tiene o dice no tener la información sobre lo que viene después. Hay una dimensión de lo que el Los Angeles Times reportó que este análisis tiene que desarrollar con la profundidad que la noticia merece. ¿Qué significaría para México que los Chapitos se entreguen a los Estados Unidos? La entrega voluntaria de un líder del narcotráfico a las autoridades estadounidenses tiene precedentes en la historia del crimen organizado mexicano, pero ninguno de la escala de lo que el reporte sugiere. Carlos Leder, cofundador del Cártel de Medellín en Colombia, fue extraditado en los años 80. Manuel Noriega fue capturado por una invasión militar estadounidense a Panamá. Pero los Chapitos no son un solo individuo, son una facción completa del Cártel de Sinaloa, con múltiples líderes, con estructuras operativas en todo México y con una red de distribución que la DEA identifica como una de las principales fuentes de fentanilo en los Estados Unidos. Si esa facción negocia su entrega, la negociación incluiría no solo los términos de la rendición individual de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, sino también la información que proporcionarían sobre todas las personas con las que trabajaron. Gobernadores, funcionarios, militares, empresarios, banqueros, contactos en Colombia y en China para los precursores del fentanilo. Esa información es exactamente lo que el DOJ necesita para completar el expediente S923-CR 180 con el nivel de detalle que una condena requiere. Los Chapitos que testifiquen contra Rocha Moya y contra los demás funcionarios del expediente proporcionarían la evidencia directa que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York necesitan para demostrar que el pacto entre el gobernador y el cártel existió con las especificaciones que la acusación describe: la reunión preelectoral, los secuestros el día de la elección, las urnas robadas, los funcionarios colocados para facilitar el narcotráfico. Sin el testimonio de los Chapitos, la acusación del DOJ depende de testigos cooperantes, de documentos interceptados y de evidencia circunstancial. Con el testimonio de los Chapitos, la acusación tiene a los propios autores del crimen describiendo cómo lo cometieron. La diferencia entre esos 2 escenarios probatorios es la diferencia entre un caso fuerte y un caso devastador. La precedencia más directa de lo que podría ocurrir si los Chapitos se entregan y testifican es el caso de García Luna. Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de México, fue condenado en febrero de 2023 en Brooklyn después de un juicio donde testigos cooperantes del Cártel de Sinaloa, incluyendo a Jesús el Rey Zambada García, declararon que García Luna recibió millones de dólares a cambio de proteger las operaciones del cártel. Esos testimonios de personas que estuvieron dentro del cártel y que negociaron sus propias condiciones con la justicia estadounidense a cambio de cooperar fueron la base de la condena.
Si los chapitos hacen lo mismo que el rey Zambada hizo en el caso García Luna, el nivel de información que pueden proporcionar es exponencialmente mayor porque los chapitos no son operadores que observaron la corrupción desde adentro del cártel. Son los líderes que ejecutaron la corrupción directamente. Los que según el DOJ se reunieron con Rocha Moya, los que prometieron asegurar su victoria, los que enviaron a los sicarios a secuestrar candidatos y robar urnas. El gobierno de México tiene que prepararse para ese escenario aunque diga que no tiene información sobre él. Si los chapitos se entregan y testifican, los nombres que salgan de sus declaraciones no van a limitarse a los 10 funcionarios de Sinaloa que el DOJ ya acusó. Van a incluir a todas las personas con las que los chapitos tuvieron tratos en todos los estados donde operaron: gobernadores, senadores, diputados, militares, policías, empresarios. La lista de los 10 políticos de Morena que David Saucedo y Anabel Hernández revelaron la semana pasada puede ser solo una fracción de lo que los chapitos pueden proporcionar si deciden cooperar plenamente con los fiscales estadounidenses. Y si eso ocurre, el gobierno de Sheinbaum va a estar en la posición de tener que responder no solo por Rocha Moya, sino por todos los nombres que los chapitos mencionen desde la Corte de Nueva York. La frase de Sheinbaum sobre que el conflicto en Sinaloa deriva de una traición interna poscaptura de El Mayo tiene razón en su diagnóstico, pero no en su alcance. El conflicto interno del CDS que estalló después de julio de 2024 no es solo una guerra entre facciones por el control del territorio. Es también el resultado de un sistema de protección política que se rompió cuando El Mayo fue capturado. Los chapitos, que según la acusación del DOJ tenían al gobernador de Sinaloa como aliado, perdieron esa protección cuando la captura del Mayo desestabilizó todo el equilibrio del cártel. Y ahora, con Rocha Moya acusado y con licencia, con la gobernadora interina reuniéndose con Harfuch y con la posibilidad de que ellos mismos negocien su entrega, los chapitos están en la posición más vulnerable de su historia. Sin el fundador del cártel que fue su padre, sin el Mayo que era el contrapeso interno, sin el gobernador que era su protección política, y con un expediente del DOJ que ya tiene 38 nombres y que puede crecer con cada testimonio que los fiscales obtengan. La reunión de gabinete completo que Sheinbaum convocó en Palacio Nacional la semana pasada, que Infobae reportó como un encuentro a puerta cerrada con la totalidad de los secretarios de Estado y titulares del gabinete ampliado en el Salón Tesorería, es la evidencia de que el gobierno sabe que la crisis es más grande de lo que las 3 palabras "no tenemos información" pueden contener. Un gabinete completo reunido de emergencia un lunes por la tarde no se convoca para discutir el calendario escolar. Se convoca cuando la acumulación de presiones, la acusación del DOJ, la CIA en Chihuahua, las amenazas de Trump, la revisión consular, el reporte del Los Angeles Times, requiere una respuesta coordinada que ningún secretario individual puede producir por su cuenta. Omar García Harfuch, que es el hombre que ejecuta la estrategia de seguridad que este canal ha documentado en las últimas 6 semanas con las capturas del Jardinero, del Metro 9, de El Salo, de La Galleta, con los cateos contra el Botanas y contra el Señor de los Buques, con los decomisos de cocaína y con los operativos que han producido más golpes al crimen organizado que cualquier periodo comparable en la historia reciente de México, es también el hombre que tiene que gestionar la relación con los Estados Unidos en el plano operativo. Harfuch confirmó la semana pasada que la captura del Jardinero contó con ayuda de inteligencia de los Estados Unidos. Esa cooperación de inteligencia es parte de lo que hace posible los resultados que el Gabinete de Seguridad ha producido. Y esa misma cooperación es la que la tensión bilateral entre México y los Estados Unidos puede erosionar si la crisis diplomática que los 6 frentes simultáneos producen no se gestiona con la cuidado que el equilibrio entre soberanía y cooperación requiere. Lo que este canal ha documentado en las últimas 6 semanas es la evidencia más completa disponible de lo que el Estado mexicano puede hacer cuando decide actuar contra el crimen organizado con inteligencia acumulada, con operativos focalizados y con la cooperación bilateral que las agencias estadounidenses proporcionan. Al mismo tiempo, lo que la crisis de Rocha Moya y la respuesta de Sheinbaum en la mañanera de hoy documentan es la evidencia de lo que ocurre cuando la penetración del crimen organizado en el poder político alcanza el nivel que la acusación del DOJ describe. Un gobernador acusado de haber pactado con el cártel para ganar su elección. 9 funcionarios acusados de facilitar el narcotráfico desde sus cargos. Una magistrada que validó la elección y que es hermana de uno de los acusados. Y una presidenta que dice no tenemos información cuando le preguntan si los propios líderes del cártel están negociando su entrega con los Estados Unidos. No tenemos información. La frase que la presidenta de México pronunció esta mañana del 13 de mayo de 2026 ante una sala llena de periodistas que preguntan lo que el país necesita saber.
La frase que la historia va a recordar como la respuesta del gobierno mexicano al momento más crítico de la relación entre el narcotráfico y el poder político en décadas. La frase que dice menos de lo que calla y que calla exactamente lo que México necesita escuchar. ¿Qué va a hacer el gobierno cuando la información que dice no tener llegue de todas maneras, desde una corte de Nueva York, con la voz de los chapitos contando todo lo que saben sobre todo lo que hicieron con todos los que los ayudaron? Porque esa información va a llegar. Y cuando llegue, no tenemos información ya no va a ser una opción de respuesta. Hay una reflexión final que cierra este análisis y que conecta la mañanera de hoy con todo lo que este canal ha documentado a lo largo de esta sesión completa de producción. Desde el primer roteiro sobre las pipas de Huachicol en Jalisco hasta este último sobre Sheinbaum diciendo no tenemos información, lo que estas semanas de análisis han producido es el mapa más completo que un solo canal puede construir sobre el estado de la seguridad en México en el primer semestre de 2026. Ese mapa tiene dos dimensiones que coexisten sin resolverse. La primera dimensión es la de los resultados operativos del Estado. La captura del jardinero con 19 meses de inteligencia. La captura del Metro 9 en Reynosa. La captura de El Salo en Tecate. Los cateos contra el señor de los buques. El decomiso de 2 toneladas de cocaína en el Pacífico. La desarticulación de la red de El Botanas en Chiapas. La captura de la galleta en Pátzcuaro. La detención del alcalde Regino Gallardo en Oaxaca. Cada uno de esos resultados es real, verificado y significativo. El Estado mexicano en 2026 tiene capacidades de acción contra el crimen organizado que no había tenido antes con la sofisticación que los 19 meses de inteligencia para el jardinero y los 520 elementos de la Marina demuestran. La segunda dimensión es la de la persistencia del crimen organizado a pesar de esos resultados. Los 10 cuerpos en Chilapa y Olinalá con los ardillos atacando comunidades indígenas con drones. El padre e hijo acribillados en Villas del Pedregal a unas calles del cuartel de la Guardia Nacional. El policía de Lagunillas muerto en la carretera Morelia-Quiroga. El policía de Pinos muerto en la carretera estatal 144 de Zacatecas. Las 4 mujeres baleadas en Acapulco frente a módulos de la policía turística. La lideresa taxista Yamilet asesinada en Ixhuatlancillo, el excandidato Torres Martínez baleado por segunda vez en Chicontepec, el regidor Quito Franco asesinado en Talpa de Allende 68 días después del abatimiento del Mencho en el mismo municipio. Cada uno de esos episodios es también real, verificado y significativo. El crimen organizado en México en 2026 sigue operando con la penetración territorial, la capacidad de violencia y la profundidad institucional que las capturas de objetivos prioritarios no han logrado reducir de manera suficiente en los municipios donde la vida cotidiana de millones de personas depende de que esa reducción ocurra. Y en la intersección de esas dos dimensiones está la crisis de Rocha Moya, el caso que une la acción del Estado contra el crimen con la penetración del crimen dentro del Estado. Porque Rocha Moya no es un narcotraficante que operaba al margen del gobierno, es el gobierno, era el gobernador de Sinaloa, electo con los votos que según él de ojo a los chapitos garantizaron con secuestros, urnas robadas y policía con órdenes de no intervenir. Y ahora los mismos chapitos que lo pusieron en el poder podrían estar negociando su entrega a los Estados Unidos, donde van a declarar todo lo que saben sobre cómo ese gobierno fue fabricado. No tenemos información, dijo Sheinbaum, pero la información existe. Está en el expediente S923-CR180. Está en los testimonios de Paola Ivette Gárate encañonada 9 horas. Está en el llanto de Guadalupe Iribe pidiendo por su hermano secuestrado en Badiraguato. Está en los 38 nombres que el DOJOT tiene en su acusación. Está en la libreta de pasta azul de la bodega de Metapa. Está en los documentos financieros del señor de los buques. Está en los teléfonos de los operadores del Metro 9. Está en la información que el jardinero proporcionó desde su celda. Y está posiblemente en las negociaciones que los chapitos sostienen con abogados en algún punto entre México y los Estados Unidos mientras la presidenta de México dice que no tiene información. Lo que México necesita no es que su gobierno tenga más información. Necesita que actúe con la que ya tiene. Y lo que este canal va a seguir haciendo en los roteiros que siguen después de este es documentar, verificar y analizar cada paso de esa acción o de esa inacción con el mismo rigor con que documentamos las capturas del jardinero y del Metro 9, los drones de los ardillos en Guerrero y las urnas robadas en Sinaloa. Porque en el mapa de la seguridad en México en 2026, la frase "no tenemos información" es la frase que el gobierno no puede seguir pronunciando mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene toda la información que México dice no tener.